Hola, hola, amantes del chismecito y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, picante y lleno de misterio. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bombazo. Halil Ibrahim, defendiendo a Sly y lo más importante, rumores oscuros detrás de la polémica. Así que si son fans del drama turco, de los chismes y de descubrir la verdad, están en el lugar correcto. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, una cosa, ¿ya se suscribieron al canal? Es completamente gratis. Así no se pierden ni un solo chisme, ni una sola primicia. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense porque esto está a punto de explotar. Vamos allá. Para los que no están tan metidos en el mundo de las series turcas, les pongo en contexto rapidito. Halil Ibrahim es un actor turco con una trayectoria impresionante, con papeles memorables que lo han consolidado como uno de los galanes más queridos y respetados de la industria. Su carisma, talento y profesionalismo lo han convertido en un nombre conocido tanto en Turquía como internacionalmente. Esla, por su parte, es otra actriz talentosísima, con muchísimos seguidores. Conocida por su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos, ha logrado cautivar al público con su belleza y su impecable actuación. Ambos, por supuesto, se han visto involucrados en una situación que a día de hoy sigue generando muchísima polémica, y es que se habla de una defensa pública de Halil Ibrahim hacia Esla, algo que en sí mismo no sería noticia si no fuera porque hay rumores muy fuertes sobre lo que realmente está pasando entre ellos y sobre todo, sobre las razones detrás de esta defensa. ¿De qué hablamos? Pues vamos a sumergirnos en los detalles. Primero, ¿cuál es la situación inicial? Bueno, existen varios rumores sobre conflictos y tensiones alrededor de Esla, rumores que por lo general involucran aspectos profesionales y en algunos casos personales. La verdad es que los detalles no siempre son claros, porque muchas veces se filtran rumores, y es muy difícil separar la verdad de la ficción. Sin embargo, lo que sí sabemos por lo general es que la industria del espectáculo turca, como todas, es muy competitiva. Hay envidias, egos y, claro, hay muchos intereses en juego. La industria del entretenimiento, tanto en Turquía como en cualquier parte del mundo, es un ecosistema complejo. Los actores, los directores, los productores, los guionistas, todos compiten por un espacio, por el reconocimiento, por los mejores proyectos. Las relaciones, por lo tanto, pueden ser intensas, a veces efímeras, y a menudo están influenciadas por intereses económicos y profesionales. El éxito es fugaz y la competencia es feroz. Un tropiezo, un rumor mal intencionado, una decisión equivocada, pueden poner en riesgo una carrera. Es por eso que las alianzas, las estrategias y las defensas públicas, como la que nos ocupa, son tan importantes. Y aquí es donde entra Halil Ibrahim. De repente, de la nada, sale a defender a Esla públicamente. ¿A través de qué? Pues a través de redes sociales, de entrevistas, de gestos. Fue como una especie de escudo protector. Ahora, ¿por qué esto llama tanto la atención? Primero, porque no siempre es común ver a actores defendiendo a otros de manera tan explícita, especialmente cuando no existe una relación directa, conocida, entre ellos. Y segundo, porque la defensa viene en un momento muy delicado, cuando los rumores sobre Esla, ya saben, estaban en su punto más álgido. La defensa de Halil Ibrahim no fue algo sutil ni discreto. Fue una declaración pública, un posicionamiento claro y contundente. No se limitó a un simple "me solidarizo" o un ambiguo "espero que todo se solucione". No, fue algo más directo, algo que mostraba una clara intención de proteger a Esla de las críticas y de los rumores. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones y alimentó la curiosidad del público. ¿Por qué Halil Ibrahim se involucraba de esa manera? ¿Qué lo motivaba a defender a Esla con tanta vehemencia? Ahora, la pregunta del millón, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente una muestra de amistad, de apoyo entre colegas? ¿O hay algo más? Aquí es donde entran los rumores oscuros, esos que nos encantan, esos que nos hacen pensar y especular. Uno de los rumores más fuertes es que Halil Ibrahim, de alguna manera, está involucrado sentimentalmente con Esla. ¡Boom! Dicen que hay un romance secreto, que la defensa pública es una manera de protegerla, de mostrar su cariño y su apoyo, en un momento en el que ella lo necesita. ¿Es verdad? ¿Mentira? Nadie lo sabe con certeza, pero el rumor corre como la pólvora, y es, sin duda, el más extendido.
El rumor de un romance secreto es, sin duda, el que más morbo genera. La idea de una relación oculta, de dos estrellas del espectáculo unidas por el amor, siempre es atractiva para el público. La defensa de Halil Ibrahim se interpretó, en este contexto, como la confirmación de una relación que se quería mantener en secreto. Sus gestos, sus palabras, su presencia, fueron analizados minuciosamente para encontrar cualquier señal de afecto, cualquier indicio de una relación romántica. La prensa del corazón y las redes sociales se llenaron de especulaciones, de análisis de lenguaje corporal, de comparaciones con otras parejas famosas. La posibilidad de un romance secreto alimenta la imaginación y convierte a los protagonistas en el centro de atención. Otro rumor sugiere que la defensa tiene que ver con acuerdos laborales. Se habla de que Esla podría estar atravesando problemas con productores, con directores, con proyectos que no están saliendo como esperaba. Y que Halil Ibrahim, quizás, está interviniendo para ayudarla a nivel profesional. Esto podría implicar negociaciones, intermediación, e incluso influencia en el ámbito de la producción. Esto, claro, es algo común en el mundo del espectáculo. La industria del entretenimiento está llena de alianzas, de favores, de influencias. Un actor con la reputación y el prestigio de Halil Ibrahim puede tener un gran poder de negociación y puede ser una figura clave para resolver problemas laborales. Si Esla estuviera enfrentando dificultades con algún proyecto, la intervención de Halil Ibrahim podría ser una estrategia para ayudarla a salir adelante. Podría estar negociando con productores, buscando nuevos contratos, recomendándola para diferentes papeles. En este caso, la defensa pública sería una forma de mostrar su apoyo profesional y de asegurar el éxito de Esla en la industria. Y finalmente hay quienes especulan sobre una simple estrategia de relaciones públicas. Es decir, una defensa en un momento de controversia puede ser una forma de generar interés, de llamar la atención, de mantener los nombres de ambos en boca de todos. No sería la primera vez que una estrategia de este tipo se utiliza para crear expectación y, en última instancia, beneficiar a ambas partes. La industria del espectáculo se basa en la visibilidad y la atención mediática. Una estrategia de relaciones públicas bien ejecutada puede generar un gran impacto en la carrera de un actor. La defensa de Halil Ibrahim podría ser un movimiento calculado para aumentar el interés en Esla y en él mismo. Al defenderla públicamente se convierten en el centro de atención, se generan debates, se discuten sus nombres en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esto, a su vez, puede aumentar el valor de ambos en la industria, atraer nuevos proyectos y generar un mayor interés por su trabajo. En este caso, la defensa sería una jugada maestra para mantenerse relevantes en el mundo del espectáculo. Claro, todo esto son rumores, especulaciones, interpretaciones. Pero, ¿por qué se extienden tan rápido? ¿Por qué la gente cree en ellos? Pues porque en el fondo hay una lógica, una coherencia. La defensa pública, el timín, la situación de Esla. Todo encaja de alguna manera con las posibilidades que mencionamos. Y como les decía al principio, la industria del espectáculo es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de historias. La credibilidad de los rumores se basa en la combinación de varios factores. En primer lugar, la naturaleza misteriosa de la industria del espectáculo, donde la información es a menudo escasa y la especulación es alta. En segundo lugar, la defensa pública de Halil Ibrahim, que generó curiosidad y sorpresa. En tercer lugar, el momento en el que se produjo coincidiendo con rumores sobre la situación de Esla. Y por último, la lógica interna de los rumores, que ofrecen explicaciones plausibles para la defensa, ya sea un romance secreto, una ayuda profesional o una estrategia de relaciones públicas. La verdad, amigos, es que no tenemos la respuesta definitiva. No sabemos qué hay detrás de la defensa de Halil Ibrahim hacia Esla. Pero lo que sí sabemos es que esto ha generado mucha expectación, mucha conversación y, por supuesto, muchos chismes. ¿Y a nosotros qué nos encanta? El chisme. La incertidumbre es lo que hace que estos temas sean tan atractivos. La falta de información concreta nos obliga a especular, a interpretar, a crear nuestras propias teorías. La posibilidad de descubrir la verdad, de desentrañar los misterios, nos mantiene enganchados. La defensa de Halil Ibrahim hacia Esla es un enigma que probablemente nunca se resuelva por completo. Sin embargo, la búsqueda de la verdad, el análisis de los rumores y la especulación son parte del encanto de estos temas. ¿Qué podemos concluir de todo esto?
Pues en primer lugar que la industria del espectáculo es un mundo fascinante y lleno de misterios. Que las relaciones entre los actores, los productores, los directores, nunca son lo que parecen. Y que los rumores, por muy locos que sean, siempre tienen algo de verdad. O por lo menos, algo que los hace creíbles. La industria del espectáculo es un reflejo de la sociedad, pero con una dosis extra de drama, glamour y misterio. Las relaciones son complejas, las rivalidades son feroces y las estrategias son variadas. Los rumores, las especulaciones y los chismes son parte integral de este mundo. La verdad a menudo se oculta detrás de capas de secretos, mentiras y apariencias. Sin embargo, la búsqueda de la verdad, el análisis de las pistas y la especulación son parte del atractivo de la industria del entretenimiento. En segundo lugar, que la defensa de Halil Ibrahim hacia Esla, sea cual sea la razón, ha sido un gesto que ha dado mucho de qué hablar. Y que, independientemente de la verdad, ha generado mucho interés y muchas especulaciones. La defensa de Halil Ibrahim, independientemente de sus motivos, ha tenido un impacto significativo en la opinión pública. Ha generado debate, ha despertado curiosidad y ha alimentado la especulación. Ha demostrado el poder de los gestos, de las palabras y de la presencia en el mundo del espectáculo. Ha puesto de manifiesto la importancia de la imagen pública y la necesidad de protegerla. Y finalmente que esto nos enseña que en el mundo del entretenimiento, la realidad y la ficción se mezclan constantemente. Y que a veces es imposible saber dónde termina una y empieza la otra. La línea entre la realidad y la ficción es borrosa en el mundo del entretenimiento. Los actores interpretan roles, los personajes se confunden con las personas y las historias se entrelazan con las vidas reales. La prensa del corazón y las redes sociales contribuyen a esta mezcla, creando un ambiente de especulación y de desinformación. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que la verdad a menudo es difícil de encontrar. Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dejado con ganas de más. Sé que a mí me encanta investigar estas cosas y compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor dejen sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más detrás de la defensa de Halil Ibrahim? ¿Creen en los rumores? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola bomba. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.